Muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos. Agradecer a la comisión organizadora del ESI por haberme invitado hoy día para realizar esta... La luz. Ahí está. Aquí, a la luz, ahora sí. Para dar esta charla. La charla se titula Filogenias moleculares, las cuales revelan los patrones de dinámica poblacional y tiempos de divergencia en serotipos de virus dengue 3 y 4. ¿Sí? Antes de empezar la charla, quiero saber cuántos de ustedes son biólogos. ¿Pueden alzar la mano, por favor? 1, 2, los del fondo. ¿Sí? No todos son biólogos, ya lo sabía. Siguiente. Entonces, la charla va a ser un poco más general, para no aburrirlos a todos y que no se duerman. Vamos a hablar de 3 cosas principales. Primero, una introducción a la genética molecular. Luego, la importancia de la bioinformática. Y finalmente, el trabajo que realicé en los virus dengue. Siguiente. ¿Sí? La vida es información. Y la información está en los genes. Los genes están hechos de una molécula que se llama ADN. Esta molécula se encuentra en todos los organismos. Humanos, bacterias, virus. Está en todos lados. Dale. ¿De qué está hecho el ADN? De unas moléculas más pequeñitas conocidas como nucleótidos. 4 en especial: adenina, timina, citosina y guanina. Estas moléculas se juntan entre sí y forman una cadena, ¿sí?, donde se encuentra codificada la información de cómo van a ser los seres vivos. Dale. Nosotros, los biólogos moleculares, nos gusta trabajar con esta molécula, ¿sí? Y para ello debemos descifrarla, debemos conocerla. Dijimos que el ADN está compuesto de 4 bases, de 4 moléculas pequeñas: adenina, timina, citosina y guanina. Estas se van formando a manera de secuencia, una detrás de otra: A, T, C, G, A, T, C, G. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es un proceso conocido como secuenciamiento de ADN, con el cual podemos obtener las secuencias. ¿Sí? Dale. Y más o menos, una más, es algo así. ¿Sí? Esa es una pequeña porción de un gen. Lo que vemos son picos, cada pico representa una base: adenina, timina, citosina, guanina. Luego, esta información, una más, es pasada a un archivo así. Esto es un archivo de texto, como lo pueden encontrarnos en un bloque de texto en el Windows. ¿Sí? Esto de aquí es una porción de un gen. ¿Entienden lo que dice? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Ahí está la información de cómo va a ser un ser vivo, en solo 4 letras: A, T, C, G. Súper simple. Tenemos que analizar estas letras. Para eso utilizamos programas. Dale. Una más. ¿Sí? Por supuesto que, imaginen cuánta información se está generando en este momento. ¿Cuántos genes tiene el genoma humano? ¿Cuántos genes tiene un genoma de una bacteria? Una gran cantidad de información que debe estar resguardada en bases de datos. La base de datos más famosa es el GenBank, donde ustedes pueden encontrar información de cualquier tipo de gen. ¿Sí? Dale. Nosotros utilizamos unos métodos de una rama de la biología que se llama bioinformática, ¿sí?, con el cual podemos analizar, guardar, recuperar datos de moléculas, en especial ADN, pero también hay ARN, hay proteínas, etc. Dale. ¿Sí? Antes, los genetistas clásicos trabajaban con un gen, tenían un problema. Ahora nosotros podemos analizar una gran cantidad de datos. Una más. ¿Y cuáles son estos datos? Ya los dijimos: ADN, RNA, estructura proteica, interacciones, etc. Una más. Estos datos son utilizados, por ejemplo, para resolver problemas evolutivos, para conocer rutas metabólicas. Y yo vi en el programa de Lessing que el día, me parece, miércoles o jueves, hubo una conferencia del doctor Mirko Simic de la Universidad Cayetano, donde también utiliza estas herramientas informáticas para obtener vacunas. Una más. Entonces vean cuántas aplicaciones puede tener esta rama. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a comparar. ¿Sí? Comparar secuencias, comparar organismos. Estas comparaciones nos van a dar datos de interacción, de estructura, de evolución, etc. Una más.
Este trabajo se realizó en la unidad de bioinformática del Instituto Nacional de Salud, que es una unidad nueva, y los primeros trabajos que se están realizando son secuenciamiento de genomas completos. Hemos empezado con bacterias, como Bartonella, la que causa la verruga, Yersinia pestis, una más. Estos genomas, esta secuenciación de genomas es en preparación a un proyecto mayor, que es el proyecto del análisis del genoma de los peruanos, ¿sí? Y de mi parte, yo hice el estudio de evolución de dengue. Nada más. ¿Sí? ¿Y qué es evolución? En simple, definámosla como descendencia con modificación. Cambios que aparecen en los organismos y que luego van siendo transmitidos por herencia. Nada más. Sigue. ¿Sí? Mi trabajo tuvo 3 objetivos. Primero, recuperar todas las secuencias existentes de dengue de Perú que estén en las bases de datos. A partir de estas secuencias, hacer una filogenia molecular y estimar tiempos de divergencia. Siguiente. Para ello, realicé una búsqueda completa en las bases de datos libres y todo este trabajo es con información libre. Las secuencias son libres, los programas son libres, ¿sí? Y luego de obtener los datos, uno realiza un alineamiento, una comparación, para luego realizar el análisis filogenético, el análisis evolutivo. Dale. ¿Sí? Entonces, aquí empiezo a mostrar algunos datos que encontré alrededor de 100, 150 secuencias de dengue virus de Perú que están colgadas en la base de datos de GenBank y las vas todas. ¿Sale? ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, genomas completos, una más. Y en especial hay la secuencia de un gen, que es el gen de la envoltura. La envoltura es la capa proteica más externa del virus. ¿Sí? Y con ella se pueden definir tipos, serotipos. Una más. ¿Sí? Entonces, se arma una pequeña base de datos, ¿vale? Y en esta base de datos uno tiene que colocar alguna información, por ejemplo, qué tipo de virus es, en qué año ha sido colectado, dónde ha sido colectado, si hay referencias, si hay publicaciones con ese virus. Y como les dije, de la gran cantidad de secuencias que encontré, la mayoría pertenecían al gen de la envoltura. Una más. ¿Sí? Y luego, ¿qué se hace? Se empieza a comparar. ¿Sí? Ustedes ven la figura y yo les digo, ¿ven diferencias entre esas secuencias? Y la respuesta es, sí, una más. Por eso les puse las flechitas y ahí pueden ver dónde están las diferencias. Estas diferencias se llaman mutaciones. ¿Sí? A partir de esas mutaciones uno puede identificar secuencias o empezar a armar grupos. Una más. ¿Sí? Para esto realizamos un análisis, que es el análisis de filogenia, en el cual empezamos a agrupar secuencias, unas con otras. ¿Cuáles se agruparán? Las que más se parecen. ¿Cuáles quedarán más lejos? Las que menos se parecen. ¿Sí? Dale una más. Y encontramos resultados para, por ejemplo, dengue 1, 2 grupos. Dale. Dengue 2, 3 grupos. Una más. Dengue 3, un grupo completo. Una más. Por supuesto que, como esta es información libre, seguro que ya hay referencias de los trabajos anteriores. Entonces también se hizo una búsqueda bibliográfica y se encontró que ya había un trabajo que investigaba estas filogenias moleculares de los virus, ¿dale? ¿Sí? Y los resultados eran más o menos similares porque estamos utilizando la misma data. También para el dengue 4, una más. ¿Sí? Lo mismo tenemos en mi caso y en el trabajo ya publicado. Dale. ¿Sí? También existen 2 grupos de secuencias peruanas. Entonces, ¿cuál es la innovación en este trabajo? Si ya se hicieron filogenias, ¿qué más podemos hacer? Se ha visto que a partir de este análisis uno puede empezar a buscar cuál es el tiempo de origen de cada uno de estos grupos de virus. ¿En qué momento aparecen? ¿Cómo se hace eso? Dale. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de relojes moleculares. A ver, dale. ¿Sí? Todos nuestros genes mutan, algunos más rápido que otros. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes proteínas. Algunas mutan más rápido, otras mutan más lento. De esta manera, una más, se puede hallar una especie de relación de cantidad de mutación con tiempo. ¿Sí? A mayor mutación, habrá pasado una mayor cantidad de tiempo. Esto se conoce como reloj molecular. Dale. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue empezar a observar las secuencias y vimos que existían ciertos patrones en estas secuencias. Lo primero es que existe una alta diversidad genética. Eso quiere decir que las secuencias son
bastante diferentes, ¿sí? Tanto para el caso del dengue 3 y el dengue 4. Pero a la vez hay una muy baja diversidad nucleotídica. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que las secuencias sean diferentes, las diferencias entre estas secuencias, ustedes las vieron antes, eran muy grandes, muy evidentes, eran pequeñas, 1 mutación, 2 mutaciones, 3 mutaciones, ¿sí? Y además utilizamos unos estadísticos que nos van diciendo que estas poblaciones pueden haber sufrido expansiones demográficas. Una más. ¿Sí? Ahí están las mutaciones de nuevo para que las vean. No son tan evidentes, son 1, 2, son pocas. ¿Sí? Eso quiere decir que hay secuencias diferentes, pero las diferencias entre ellas son mínimas. Una más. ¿Sí? Esto es el reflejo de una expansión poblacional. ¿Sí? A partir de una secuencia, de un grupo de secuencias, la población empieza a crecer y se van dando las mutaciones. Estas mutaciones han sido tan rápidas que las diferencias entre las secuencias son mínimas. ¿Sí? Dale. Nosotros lo que hicimos fue calcular algo bien interesante, que es la tasa de mutación del gen de la envoltura. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo está mutando este gen? Y los resultados están en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Son números, pero ¿qué nos dicen esos números? ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el dengue 3, 8 por 10 a la menos 4, valores parecidos a otros virus presentes en la región de Latinoamérica. ¿Pero qué significa? ¿Sí? Si eso uno lo traduce en tiempo, tenemos que al menos existen unas cuantas mutaciones, 1, 2, 3, que van fijándose por año. De hecho, que los virus tienen una alta tasa de replicación y una alta tasa de mutación, pero para que éstas se fijen, vemos que solo son algunas. ¿Sí? Pero ¿por qué son importantes? Porque estas mutaciones pueden hacer que la envoltura cambie y que el sistema inmunológico ya no reconozca a este nuevo virus. Dale. ¿Sí? Se ha visto en trabajos también que es posible utilizar esta tasa de mutación y el trabajo con filogenias para saber en qué momento están apareciendo los virus. Por ejemplo, este es el caso en H1N1. Ustedes la han escuchado, hace unos 2 o 3 años hubo un brote bastante drástico y se observa más o menos que el brote coincide con la aparición de los virus. Dale. ¿Sí? Este es para el caso del dengue, en el caso del genotipo 2. Y observamos, si ven en la figura de abajo, es el número de casos reportados. En la figura de la mitad es el tamaño de la población viral. ¿Qué está ocurriendo? Esta población se está expandiendo, está creciendo. La cuestión es saber cuándo. Dale. Ese es el trabajo que nosotros hicimos. Nosotros, además de realizar la filogenia, calculamos en qué momento están apareciendo los ancestros comunes de estos virus. ¿Sí? Primero, vimos que los ancestros comunes están relacionados con secuencias de Ecuador, con secuencias de Cuba, con secuencias que están al norte de Perú, ¿sí? Y con un ancestro común alrededor del año 95 y el 2000. El brote que nosotros hemos estudiado aquí está entre el 2002 y 2005. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver claramente en la figura que existe un periodo, digamos, donde la población no crece y luego existe un periodo de expansión. Esta expansión, por lo que hemos visto, se da alrededor de 1 año o 2 años antes de que se presenten los primeros casos de los brotes. Una más. Una más. Lo mismo ocurre con el dengue 4, solo que esta vez el periodo estacionario es un poco más alto, parece que la población está disminuyendo y de nuevo existe una expansión poblacional. ¿Sí? En este caso del dengue 4 encontramos 2 tipos diferentes, ¿sí? Que habían sido reportados por literatura y nosotros lo que vimos es que alrededor de 2008 existe esta expansión poblacional con un ancestro de alrededor de 2005. ¿Sí? La vía de dispersión fue similar desde la parte norte de Sudamérica hacia el sur. Y en Perú se ha visto que los primeros casos se reportan hacia la costa y luego hacia la Amazonía. Es posible también que haya una vía de dispersión desde Brasil. Dale. Sí, ya acabó. En realidad son 3 diapositivas más. Bueno,
Esto es lo que les he querido contar. Los datos se están preparando para publicación. Esperemos que este es el primer trabajo que se esté realizando con este tipo de análisis y esperemos que esté publicado para el siguiente año, ¿sí? Sería interesante también realizar trabajos para otros tipos de virus, no solo dengue, no sé, quizás hepatitis, no sé, etcétera. Dale. Y antes de irme quiero contarles que yo no soy de la parte viral. Yo aprendí estas técnicas analizando caracoles, ¿sí? Y también tengo un trabajo publicado con esto. Entonces, para que vean que el análisis molecular de DNA no se limita. Con la misma información, con las mismas técnicas, nosotros podemos estudiar virus, caracoles, humanos, bacterias, etc. Dale. También nuestro grupo de trabajo en el museo va a realizar un taller para entrenar a la gente sobre estas técnicas moleculares en agosto. Ahí les dejo la invitación. Y una más. Quiero agradecer al doctor Montoya, que no sé dónde está, desapareció, por haber organizado este trabajo y a la comisión por haberme invitado. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.